Tardes con todos, gracias por la presentación. No sé si ustedes más bien me van a ayudar con este juguete, pero bueno, esto es un tema que empecé a tratar hace 25 años. Inicialmente en esa época dábamos una serie de charlas, pero empezamos a darnos cuenta que generaba una fuerte disonancia cognitiva y por el peso académico de quienes postulaban algunas posturas en medicina, lo fuimos dejando poco a poco de lado. A doctor Lescano se le ha ocurrido invitarme para refrescar esa contraposición que teníamos en esa época, tanto contra la medicina basada en evidencias como contra los criterios de muerte encefálica. Así que, dado que el tiempo es corto, voy a tener que ser apodíctico y plantear las cosas de plano, en razón de que creo que en todo caso el éxito de la exposición va a radicar en que se vayan ustedes con preguntas o con inquietudes más que con soluciones. La muerte encefálica es un constructo social, una convención. Y yo planteo que no se sostiene éticamente. Y no se sostiene éticamente por una serie de factores que vamos a dilucidar, tanto en la historia de su generación como en las bases éticas y filosóficas que hay detrás de la construcción de ese concepto. Eh, Está unida básicamente al desarrollo de este concepto, la necesidad de la generación de donación de órganos para trasplantes. Y parte de la disonancia creo que estriba en el hecho de que el fin es altruista, ¿no? Y un poco de que siempre nos hemos negado a reconocer que el fin justifica los medios. En este caso, los medios han sido construir una idea que sirva para obtener órganos para una donación. Esta es la disculpa inicial de Erich Schrödinger, el físico cuántico que se metió a estudiar el origen de la vida y pide disculpas en tanto él no es biólogo, él no es un físico, pero dado el peso y el avance de los conocimientos en esa época, se ve obligado a él a plantear algunas pautas de cómo se origina la vida. Yo, salvando las distancias, pido disculpas también en ese sentido, porque ni soy científico, ni soy físico cuántico, ni soy biólogo, soy médico. La medicina es una aplicación técnica de las ciencias, no es una ciencia. Pero a partir de la práctica médica en la que nos vemos envueltos en esto de discernir quién está muerto, quién no está muerto y por qué razones, obviamente me vi obligado a investigar acerca de este propósito. La siguiente. El doctor Jaime Flores, un gran amigo mío, generador de inquietudes y de preguntas y cuestiones. Cuando los residentes entraban a hacer sus rotaciones, les hacía la pregunta de, ¿el paciente está vivo o está muerto? Es lo primero que tienes que saber. Esto que parecía una chanza era tremendamente importante, porque precisamente es lo que hasta ahora no se dilucida. ¿Quién está muerto y quién está vivo? ¿Quién es una persona muerta y quién es una persona viva? Y la pregunta se vuelve más inquisitiva, si es que cabe el término, cuando hay que tomar una decisión frente a un paciente que está con criterios de muerte encefálica. La siguiente. Convergen dos situaciones para la creación de concepto. Una, el desarrollo de los cuidados intensivos. Inicialmente, cuando uno determinaba la muerte, era una determinación vulgar, la hacían los familiares, porque no estaba la sociedad regularmente, la gente moría en casa o en los campos de batalla, y quienes definían quién estaba muerto regularmente apelaban al hecho de que no había movilidad. La pérdida de movimiento era uno de los factores iniciales. Y posteriormente la pérdida de la respiración, más adelante con el tiempo y William Harvey y todo eso, el pulso, etcétera. Pero la cuestión era, este paciente o esta persona no es como yo que estoy activo, sino que está inmóvil, ha sufrido de repente alguna enfermedad o un daño y por eso es que está en situación de muerte. Si vamos al fondo de la situación, en realidad lo que uno estaba intuyendo como causa de muerte es la no reanimabilidad de la persona. El no poder retrotraerlo a su estado anterior, el no poder reanimarlo, era lo que hacía que uno pensara, como cualquier persona, no necesariamente médico ni profesional ni nada por el estilo, de que alguien estaba muerto.
Pero en la época más o menos de entre los 50 y los 60, Vladimir Negoskin en Rusia empieza a usar maniobras de resucitación en perros y se da cuenta de que una vez que ha parado el corazón y él logra hacer masaje de los animales, ¿no? Los perros revivían. Más tarde, los médicos que usaban alotano y no tenían los vaporizadores de precisión que hay ahora, al usar el alotano producían asistolia en los pacientes y también con las palmadas los sacaban de la asistolia. Posteriormente, Peter Safar, que es un médico americano que trabajó algún tiempo en el Hospital Almenara, empieza a hacer de esto una técnica y lo lleva ya no solamente a todas las áreas del hospital, sino fuera del hospital. Y empieza la reanimación cardiopulmonar. Pues el efecto de esto, ¿cuál es? Que ya uno no se moría inicialmente porque se paraba el corazón, podía ser resucitado y ya es un primer fraccionamiento de la muerte. El segundo viene con la época de la poliomielitis, en que se tiene que asistir, esos son pulmones de presión negativa, son unos cilindros, eh, en los que se metían los pacientes con polio que no podían respirar, se los asistía y algunos otros se intubaba y se les daba con el ambú. Entonces la ventilación mecánica ya produce otro fraccionamiento y esos poliomielíticos ya no se morían asfixiados porque los ventiladores mecánicos fraccionaban nuevamente el proceso de morir. Eh, y conjuntamente con esta situación ya viene la descripción de algunos pacientes en coma por injuria cerebral severa, la siguiente, y el inicio de los trasplantes. Antes que Molaredi y Golung había otros grupos que definían o tuvieron series de pacientes con coma severo, pero quizás ellos en Francia son los que describen mejor esta situación y le denominan el coma de Passé, es decir, es un coma severo, profundo. Y tomen nota de esto porque esto es una evolución, y después vamos a ver las guías del 23. Esto es una evolución de cómo la perspectiva de la muerte encefálica ha ido yendo de la mano bajo el criterio de tener mejores órganos para donar. Cuando se hace esta descripción, el paciente tenía coma profundo, tenía la hipotensión, tenía apnea, el electroencefalograma plano, y se estipula que había necrosis total del encéfalo en los que hicieron ellos autopsia. Todos esos estados compatibles posteriormente son tomados por algunos otros médicos para hacer el criterio de muerte encefálica. La que sigue. Y en el 68, los 13 de Harvard, a iniciativa de Henry Becker, se reúnen para hacer una declaración de una forma de morir que debiera ser igualada a la forma regular y normal en que se aceptaba que uno moría. Pero previo a esto, en Lovaina, en Bélgica, Guy Alexandre es un médico que incluso rotó con algunos de estos miembros de esta comisión, con el doctor Murray, en el hospital de Brigham. Este belga, en la época del 60, 63, más o menos, empieza a hacer trasplantes renales con criterios de muerte encefálica. El que decía, tenía el paciente que tener un daño severo, severo del cerebro o del encéfalo, tenía que tener midriasis paralítica, tenía que tener apnea, y para el apnea él simplemente lo sacaba de la máquina 5 minutos, se veía si respiraba o no respiraba, sin mayor otra control, ¿no? Y debía tener un electroencefalograma plano. Esos pacientes eran llevados inmediatamente a sala de operaciones, donde se extraían los órganos y se quitaba el soporte. ¿Por qué marco esto? Porque previamente los trasplantes, incluso el de Barner que hace 68, ¿no? Se hacían con el paciente que se llevaba, se suspendía el soporte y después del soporte y del paro se hacía el trasplante de órganos. Una cosa diferente. Pues Becker y ese grupo, donde ven ahí el célebre Raymond Adams, que es el del libro de neurología que probablemente siguen usando hasta ahora, eh, se reúnen y plantean de que siendo Harvard una escuela de medicina famosa y habiendo la necesidad de la transplantología y previamente habiéndose pasado Barnard por el Senado de los Estados Unidos,
porque ya había hecho el primer trasplante exitoso, ¿no? Los americanos tenían que entrar en la pelea de los trasplantes. Y entonces ahí se plantea el coma irreversible como un sinónimo de muerte de un paciente. Pero cuando ellos también plantean esa categoría, también exigen, ¿no?, que haya ausencia de todo tipo de movimiento, donde incluyen los reflejos espinales, y que haya un electroencefalograma plano. La siguiente. Con el devenir se han venido primero como situación médica. Esto se ha ido desarrollando con la autoridad epistémica que no tenemos los médicos, pero que la asumimos, ¿no? En razón de que se suponía que los médicos, o se supone que los médicos de repente hasta ahora, son los que saben discernir claramente quién está muerto y quién no está muerto. Y esto amparado por, incluso por la Iglesia, ¿no? Pío XII, el de la Segunda Guerra Mundial, dice, el médico es el que está encargado de definir quién está muerto y quién no está. Es más, dice el médico y particularmente el anestesiólogo es el que debe decir quién está muerto y quién no está muerto. Entonces la iglesia lo dejaba en manos de los médicos pugnaban por sacar ¿cómo se llama?, el acuerdo, ¿no? Una vez sacado el acuerdo, los abogados se basan en los estándares de los médicos y ya lo llevan. El estado de Kansas es el primero que avala la muerte encefálica y después se disemina por otros estados el criterio. Pero entonces la pregunta filosófica es, ¿y qué es muerte? Entonces, posteriormente, ya incluso al acta de uniformización del acta de muerte en los Estados Unidos, que es el 81, viene ya la justificación filosófica y James Bernard es el que principalmente se encarga de darle una base filosófica. Entonces, dice que el criterio de muerte de todo el encéfalo está basado en que uno muere el organismo como un todo funcional, porque el integrador de la actividad de ese organismo como un todo es el encéfalo, ¿no? Y al morir el encéfalo se pierde esa integración y muere toda la persona que es un organismo. Y que para valorar y para decir que el encéfalo ha muerto todo, ¿no?, hay que hacer unas pruebas. Y las pruebas eran básicamente las que ya habíamos comentado. La tríada de coma, apnea, midriasis paralítica y adicionalmente el electroencefalograma plano. Pues entonces, la idea se basaba, y también hubo una publicación en que Juan Pablo II dice, muerte es cuando el alma sale del cuerpo, o cuando se disocian cuerpo y alma. Desde entonces hasta ahora, el criterio que se pueda tener con respecto a lo que se llama o se llamaba alma, lo que se llama mente o lo que se llama conciencia, va a definir qué es lo que creemos que debe ser la muerte. Otros fueron planteando entonces de que si esto es así, si es el alma, la conciencia, esto no hace falta que el tronco encefálico esté comprometido. Basta que la corteza, todo el paleocórtex y neocórtex estén comprometidos para que la persona pierda, en unos casos, según Calixto Machado, la conciencia, que es la integración, o en otros casos para que pierda el encéfalo superior, como dice Beach en los Estados Unidos, y que eso sería causa de muerte. La disonancia viene, entonces ahí se agrava, porque entonces los estados vegetativos y los Alzheimer terminales serían pacientes muertos. En toda esa polémica, Alan Schumann, que agrega el problema en que hace una publicación acerca de la muerte encefálica crónica y revela 175 pacientes, de los cuales la mayoría vivió más de una semana, e incluso uno vivió 14 años, se le daba tratamiento intensivo. Con esto crea un pequeño escándalo en los Estados Unidos y entonces incluso la Iglesia Católica empieza a tratar de ver a través de sus comisiones cómo salvamos esta situación porque ya habían dado aceptación a la muerte encefálica. La siguiente. En suma, ¿qué es lo que se hace en el planteamiento de la muerte encefálica? Número uno, una definición de qué es la muerte en general, ¿no?, para los pacientes. Número dos, ¿cuál es el criterio que avala ese tipo de muerte? Y número tres, ¿cuáles son las formas en que diagnosticamos que el criterio se está cumpliendo?
Y como le decía, el criterio es el cese del funcionamiento del organismo como un todo. O sea, dejamos nosotros de funcionar como una totalidad. Nuestras funciones globales ya no se articulan, ¿no? Y entramos en muerte del organismo. Y eso se produce porque hay un cese irreversible de las funciones de todas las estructuras intracraneales que comprometen a los hemisferios, al cerebelo, al tronco, etcétera, y que deben estar comprometidas. Y que esto se valora clínicamente con exámenes auxiliares. Y entonces aquí empieza la carrera por ajustar todos estos conceptos a permitir que el concepto general de muerte encefálica se mantenga en prioridad. ¿Por qué les digo esto? Porque empezaron a darse cuenta de que el organismo como un todo no se pierde en el muerto encefálico. Empecemos primero por las guías, que las traté de revisar ahora y concretarlas en algunos aspectos. La nueva guía del 23, y yo lo refiero a una exposición del doctor Omar Heredia en la SOPEMI, donde con claridad marca punto por punto todo el examen clínico, eso cómo debe hacerse, etcétera, que en 20 minutos no lo vamos a hacer. Pero plantea que en las guías del 23 traen mejoras para ajustar un poco más los términos y que la definición sea mucho más clara. Y entonces, ¿dónde están las diferencias? Porque por ahí empezamos, porque como médicos vamos a la cosa práctica para después ver si el paciente tiene o no tiene muerte encefálica. En cuanto a la terminología, el término de muerte encefálica proponen que se cambie a muerte por criterio neurológico. Para de esa manera, en la costumbre de muerte por criterio cardiopulmonar y muerte por criterio neurológico, ambas sean consideradas como las mismas, ambas como muertas. El fraseo y la semántica son importantes porque a veces automáticamente hacemos una opinión de acuerdo a las palabras que escuchamos que pueden significar lo mismo, pero hacen diferencia. ¿No? El segundo punto es cambiar irreversible por permanente. El meollo de esta cuestión es que la irreversibilidad se veía en los planteamientos anteriores de las guías en el hecho del segundo examen. Y el segundo examen se hacía de acuerdo a pautas de tiempo, 48 horas, después bajaron a 24 horas, después a 12 horas, después a 6 horas, y en la actualidad el padre de las guías americanas, Wittig, Elko Wittig, plantea de que en sus trabajos él ve que el segundo examen no varía casi nada estadísticamente del primero y que no hace falta ya entonces un tiempo ni un reexamen, que es suficiente con un examen positivo, un solo test de apnea y entonces se declara la muerte encefálica. Entonces los tiempos se reducen a cero, ¿cierto? Y la muerte encefálica ya se diagnostica. Y eso se da patente ahora en las guías clínicas, en las guías el acápite, y esto sí todavía está en el acta de uniformización de muerte encefálica en los Estados Unidos, todavía está como criterio de ley y va a tener que cambiarse de alguna manera, es que la pérdida de las funciones del encéfalo como un todo, o de todo el encéfalo, sea cambiado por el encéfalo como un todo, que ya es otra cosa. ¿Por qué? A mi modo de ver, aquí viene el problema de la electroencefalografía. 20% de los pacientes que declara Schumann tienen electrocardiogramas positivos con actividad. Entonces, en la actualidad se pretexta de que como el electroencefalograma no ve la actividad del tronco encefálico, es mejor no usarlo. O sea, de puro buenos que somos, descartamos un examen que nos pueda dar muestras de actividad cerebral. Cuando el valor más bien del electroencefalograma es que si da actividad, ¿no? Uno puede estar avalando que un paciente no tiene compromiso encefálico, ¿no? Cuando lo tiene y se evidencia por electroencefalografía. Pero ahora incluso el electroencefalograma está proscrito como examen, no debe hacerse. Y es, así como fui yo al principio, apodíctico también, ¿no? Eh, en cuanto a los prerequisitos, ahora hay exigencia de que la presión sistólica sea mayor de 100 y que haya un control de presión arterial media, ¿no? Y con respecto a lo otro que les decía yo es la reducción de los tiempos del segundo examen y la anulación probable del segundo examen de acuerdo al criterio del médico.
Todos los cambios que se pueden hacer y de ajuste a la muerte encefálica como concepto empiezan por los estándares médicos, porque las leyes que han sido expedidas dicen se hará estos análisis de acuerdo a los estándares médicos apropiados que se usen en la actualidad. Aún así, hay diferencias en los protocolos en diferentes partes del mundo, incluso en los Estados Unidos, en diferentes estados que persisten hasta ahora. Y entonces, otra diferencia que se han estado haciendo es lo que yo llamo experiencia por asimilación. Me explico. Que si al principio, como les dije, el muerto encefálico era el que tenía muerte cerebral en esa época, más que encefálico, era el que tenía prácticamente la muerte de todo el sistema nervioso, después se quita la médula. Y entonces los reflejos espinales, teóricamente, ya no son parte de la actividad. Y curiosamente, el más aparatoso, el de Lázaro, es un reflejo que se aduce como espinal, pero que rara vez se ve en un paciente con sección medular. Lo que más o menos revela que esto puede ser un reflejo de liberación diencefálica o de partes más bajas. Pero se da ahora en estas guías una especie de tabla incluso para reconocer qué movimientos pudieran ser de tipo espinal y que no tienen nada que ver con el diagnóstico ni con la premisa filosófica. Pero aún así hay movimientos que podrían ser vistos por pupilometría, no me salía la palabra, que son mioquimias de músculo ciliar, ¿no? Y motilidad ciliar, que habría que buscarles explicación también. ¿Pero por qué todo esto? Porque el paradigma inicial era la muerte de todo el encéfalo. Y a priori uno ya sabía que el cerebelo no se puede evaluar y el encéfalo no se puede saber, y que el manto de evaluación general es la presentación del coma. Y el coma puede ser tan puntual como en la sustancia reticular ascendente en un punto, como en ambos hemisferios. Entonces, el exigir que la prueba de muerte encefálica sea puramente clínica deja de lado la profundidad de un diagnóstico. Es curioso que cuando se va a hacer un diagnóstico debido de muerte, seamos mucho más laxos que cuando estamos diagnosticando una enfermedad de otro tipo en que hacemos la mayor cantidad de exámenes, ¿no? No solo aquí, sino en el mundo. Entonces, eso le quitaba un poco de peso, ¿no? Al criterio de muerte de todo el encéfalo. Y a priori, y casi la mayoría de los pacientes, la función hipotalámica, que es parte del encéfalo y que se ve en razón de control de la temperatura y de balance hídrico y de diuresis, en las guías actuales se ha optado por decir que no hace falta evaluarla si no tienen nada que ver. Entonces, ese criterio de que cada cosa que tú me planteas que está en contra de lo que yo digo no tiene importancia, porque simplemente lo digo, le quita peso a la valoración de la muerte encefálica. La siguiente. Y bueno, no se especifica, como dicen, cuánto de neuronas tienen que morir. ¿Esto por qué? Porque cuando se han hecho estudios anatomopatológicos, menos del 30 o 40% presenta necrosis cortical después del diagnóstico de muerte encefálica. Entonces no se condice. Y aún con el agravante que son muestras que se toman cuando se ha optado ya por retirar todos los soportes de los pacientes y van a patología, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esa necrosis puede ser el efecto mismo ya de haber retirado y haber puesto al paciente en muerte cardiopulmonar? Lo que decía el electroencefalograma sigue mostrando actividad y estas son una serie de actividades que se mantienen. El paciente que dura 14 años de Schumann, después del diagnóstico hecho en 1998, o sea que no es que lo hicieran mal y porque estábamos en los 60, ¿no? En el 98. Se vio que había control de la temperatura, de la hemodinamia, del balance hídrico, de la inmunidad, superó el paciente infecciones, digería bien, asimilaba los nutrientes, etcétera, etcétera. Y esto se contraponía a que todo el encéfalo estaba muerto, la que sea. Entonces, en realidad, lo que se plantea y lo que viene a discusión y de lo que la base de que el concepto de muerte encefálica no sea un concepto real, sino una ficción legal,
es que en la base de todas las descripciones está la idea, como le decía, o que se ha perdido el alma, o que se ha perdido la mente, o que se ha perdido la conciencia. Y que por esa razón ya no se es persona. Y que si yo pierdo mi cerebro, como yo soy mi cerebro, me he perdido todo y he muerto todo. En los fundamentos filosóficos de quién tiene muerte encefálica, entonces se plantean esos criterios neurológicos, se plantea que se ha perdido la esencia y la identidad de la persona humana, ¿no? Y que por eso no hay un funcionamiento integrado y eso ya no es vida, ¿no? La que sea. ¿Venían unas más? Sí. Bueno. Entonces, la idea ya, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Puedo seguir? Sí. Para yo plantear un diagnóstico de muerte, tengo que definir primero qué es la vida. Si mi problema del planteamiento de muerte es que he perdido mi identidad como persona, tengo que definir qué es una persona. Y si también en eso está, se condice con el hecho de que no tengo conciencia y que por eso pierdo mi identidad, tengo que definir qué es la conciencia. Y el problema es desde hace algún poco tiempo que ustedes abrían un libro de biología, que se supone que es tratado de la vida, y no tenían una definición de vida. A pesar de que ya hace mucho tiempo Schrödinger presentaba algunas postulaciones del campo de la física. Y entonces aquí voy a tener que ser un poco esquemático, pero a ver, quisiera que se me entienda. Antes de que se empiece la vida en el universo, vienen los procesos de abiogénesis, abiogénesis o prebiogénesis. Y el secreto de esto es de que la materia inorgánica tiene que formar materia orgánica y que esta materia orgánica tiene que funcionar, organizarse de tal manera que dé la apariencia de que tiene vida. Y esto requiere autonomía de esa materia orgánica, de tal manera que se independice del contexto. Eso se llama proceso de individuación. ¿Por qué la materia inorgánica puede generar vida? Por algunas propiedades. Ustedes saben, por ejemplo, por medicina que hay cadenas de señalización, ¿no? El ciclo de Krebs, por ejemplo. Una sustancia química pasa a otra y se genera otra, se genera energía, etc. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una serie de reacciones químicas catalizadas por enzimas. Catalizar es apurar la reacción, facilitar la reacción, para que se genere un producto. Cuando las moléculas, y en este caso se postulan las teorías del ADN, la teoría del ARN, etcétera, cuando las moléculas pueden ser autocatalíticas, o sea, para que de A pase a B y de B pase a A tiene sustancias enzimáticas que aceleran la reacción hacia B y B a su vez tiene reacciones que aceleran hacia A, o sea, entre ellos mismos entran en un círculo de actividad. La autocatálisis favorece la polimerización. Y la sección de la polinización favorece la individuación. Entonces, cadenas poliméricas gigantes pueden hacerse en acúmulos, independizarse dependiendo del contexto del cual emergen. Si a eso se agrega la posibilidad de cierre de las cadenas de reacción química, ya se pueden postular unidades con actividad independiente. Cuando ustedes tienen un virus y el virus está inerme, tienen la posibilidad de que ese virus, al encajarse en un núcleo, empiece a reproducirse y a que se replique su cadena de DNA. Esta actividad, estas sustancias autocatalíticas van generando poco a poco superestructuras materiales también que les permiten hacer el circuito de reproducción. Una de esas unidades que ustedes conocen con facilidad es el ADN. El ADN lo que hace es reflejar las señales dentro de la célula y de fuera de la célula, de tal suerte de que la célula empiece a autoproducirse. Si se pierde un receptor de sodio, si se pierde un receptor, automáticamente por el programa, ¿no? Tomando materia y energía del exterior, la molécula soluciona el problema y vuelve a poner moléculas de receptores. Entonces, ese proceso de metabolismo y la posibilidad de fraccionarse
y después evolucionando a reproducirse sexualmente, es lo que es la vida. Todo ser viviente lo que hace como rutina es autoproducirse y reproducirse. Desde la bacteria hasta el hombre, lo que hacemos es autoproducirnos todos los días y reproducirnos. La diferencia en nosotros es que nosotros nos autoproducimos de diferente forma. No solamente adquirimos energía y materia para nuestros constituyentes, digámoslo así, orgánicos, sino que también adquirimos información del exterior para formar nuestra propia conciencia. Sé que esto va a ser un poquito más engorroso, pero quise dejarlo como pautas. Entonces, la tarea vital de toda estructura viviente es autoproducirse y reproducirse en base a información. En la célula, que es el primer ser viviente constituido, en las bacterias, esa función de información, no de comunicar, sino de información, de dar forma, de informar, de estructurar, es el ADN. Cuando varias células se reúnen y empiezan a señalizarse entre ellas, generan una matriz. Esto se ve actualmente en los estudios del quorum sensing en las bacterias. Las bacterias cuando se anidan, especialmente los científicos, sabemos esto, en los biofilms que se producen en los catéteres, en las sondas, las bacterias empiezan a señalizar entre ellos y producen estas moléculas de señales fuera de la célula. Ya no es el ADN, sino fuera de la célula. Se genera una matriz que le permite cambiar su conducta y entonces el estafilococo, por ejemplo, se vuelve más tóxico, empieza a botar más endotoxina, cambia su comportamiento. Se le llama quorum sensing porque eso se produce en el momento en que censa la bacteria, entre comillas, o las bacterias que ya han llegado a un número determinado que les permite cambiar su comportamiento. Y entonces son más invasivas. Pero en la evolución filogenética, esto agregado de células a una nueva señalización ya es información metabólica. O sea, este tipo de seres vivos como las medusas que hay en la playa ya tienen información genética e información metabólica. Con la evolución ya viene la información funcional, o sea, cadenas secuenciales de despolarización. A partir de esas moléculas que fueron primero hormonas, que fueron señales como son los neurotransmisores, se van a canalizar y se van a hacer estructuras de corriente nerviosa. Y esa información funcional. Ese tipo de células tienen información funcional, metabólica y genética. Posteriormente, esos nódulos en los que se agrupan esas cadenas nerviosas secuenciales empiezan a hacer ya transmisión en serie y en paralelo. Y entonces ya viene la información psíquica inconsciente que la tienen los animales. Y después, y en redes supranodales, que se imbrincan hacia arriba, hacia abajo, adelante, hacia atrás, ya viene la actividad psíquica consciente que es la nuestra, ¿no? En los territorios órbitos frontales, prefrontal y en parieto temporo-occipital, nosotros vamos guardando información. Y nosotros nos reproducimos y autoproducimos con información social, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, darles información. Lo que ven ustedes en el mismo escenario, en las cosas que hacemos que revelan que somos más avanzados que hace muchísimos años, ¿no? Esto ya no es piedra, sino ya es otro tipo de cosas. La mano del hombre, la artificialidad, da carácter al escenario en el que uno está y la codificación del lenguaje y de diferentes lenguajes matemáticos, semánticos, etcétera, hacen de que nosotros nos podamos comunicar y evolucionar. Entonces, a mí me interesa definirla nosotros, porque en la medida en que la conozcamos y la controlemos, podemos vivir muchísimo más, ¿no? Somos personas porque generamos así nuestra conciencia y porque... ¿Agüita? ¿Eso es? No, no. Generamos así nuestra conciencia. Y es cierto, esa conciencia es la que modela toda nuestra corporeidad. Por decirlo en términos comunes, cada punto periférico de nuestra constitución, nuestro dedo, nuestra mano, tiene una representación cortical. Pero nosotros tenemos la posibilidad de tener fallo en cada uno de los niveles en los cuales nos hemos formado. En un nivel genético, en un nivel funcional, en un nivel metabólico, en un nivel psíquico inconsciente, en un nivel psíquico social. De tal suerte que lo que postulamos es que la muerte es un proceso biológico continuo, pero social como un evento.
¿Por qué digo esto? Porque la muerte se va a suscitar o se va a completar cuando hasta la última de nuestras células haya pedido una materia de información. Mientras haya información y haya actividad celular, hay un sistema viviente que está aprovechando de los flujos termodinámicos para generar actividad. Me explico, por ejemplo, en el caso de la muerte encefálica. Yo digo que está muerto el paciente, pero en ese paciente hay tejidos vivos, porque si no, no haríamos trasplantes. Esos tejidos vivos están aprovechando materia y energía, están formando estructuras, están activos como tales y obviamente ahí hay vida, ¿no es cierto? Entonces, pero no hay un modo de vivir. Cuando nosotros hacemos este diagnóstico de muerte encefálica, lo que estamos tratando de señalar es, en términos vulgares, esta persona ya no va a ser la persona que era y ya no lo va a ser definitivamente. Y por eso asumo que está muerta. Pero el resto de su integridad es de esa persona. Evolucionó con esa persona. Porque así como las células, los tejidos, el tejido nervioso le dieron origen, es su actividad la que reformuló toda su estructura. Si fue fisicoculturista va a tener músculos gruesos. Si fue bailarina de ballet va a tener una bonita figura, etcétera, etcétera. Uno cuando ve a su familiar en situación de muerte encefálica, no ve a otra persona. Gracias. Ve a la misma persona, solo que ya no se conecta con los demás. Y lo que nos hace vivos, lo que nos hace actuantes, lo que nos hace personas es probablemente el estar en red como ahorita, ¿no? Cuanto más sociales somos, somos más individuos. Cuando estamos en más proximidad es que nos diferenciamos aún más. Deben haber ahorita, no sé, unos 300 que nos están escuchando a través del Zoom, pero para nosotros son una abstracción. No los vemos, no los sentimos, pero lo de adentro sí, lo podemos individuar uno a uno. Y igualito pasa con el paciente con muerte encefálica. Ha perdido esa capacidad de conectarse, pero sigue siendo corporalmente la persona que fue. Ya no tiene un modo de vivir de persona, pero no puedo negar que hay vida en el resto que está quedando, ¿no? Ese es básicamente el planteamiento que le quería traer. Bueno, aparecieron las otras. Sí. Dale la que sigue. Y entonces, como le decía, la vida se define por los atributos, hechas estas cadenas de señalización. La vida se caracteriza porque hay reproducibilidad, hay estabilidad, hay mutación y hay integridad del sistema viviente. Bueno, dale, sigue. Y fundamentalmente por la creación de formas de información que le dan la organicidad a toda la estructura corporal de la persona, la que sea. La vida sí, entonces, es el proceso histórico de desarrollo de un sistema viviente que es autónomo, que es autopoyético, o sea, que se va formando él y recomponiéndose constantemente, ¿no? Gracias a que contiene información. La que sea. Para nosotros la conciencia es el neocórtex, es una estructura activa y una actividad estructurada. El neocórtex cerebral es la consecución más tardía, que si se quiere, de nuestro sistema nervioso, que decodifica, es un programa de memoria, es un programa semántico, es un programa ejecutivo, y que ordena toda nuestra corporalidad y nos permite ser como somos, pero que perdida no quiere decir que ya hemos perdido toda la vitalidad, ¿no? En general. La siguiente. Doctor, Sí, la que sigue, creo que, ya. creo que esa es la última, ¿no? Entonces, la muerte como evento, postulamos que es el momento en que el paciente no puede ser reanimado. En nuestra situación se produce porque hay un fraccionamiento de la muerte por los soportes artificiales que la medicina ha logrado implantar en los pacientes.
Y el momento de la muerte, en este momento en que ya no se puede reanimar al paciente, en el momento en que se lo deja morir porque ya no se le va a dar más soporte, es una convención social. Porque posteriormente, como proceso biológico, el muerto todavía completa esta destrucción de información y completa esta apoptosis celular general mucho más tarde, ¿no? ¿Verdad que sí? La última. Y como le decía, en los seres vivos multicelulares de varios niveles de información, como somos nosotros, ¿no? La muerte en el individuo es una situación antípoda, o estoy muerto o estoy vivo. Pero intraindividualmente, la muerte y la vida son complementarios, es una dieta complementaria, en razón de que para el desarrollo evolutivo del mismo individuo, para la ontogenia, hace necesario que haya muerte continua para generar vida continua. Así, todos sus enterocitos deben haber cambiado en las últimas 72 horas. En los últimos 100 a 120 días ya no tienen los mismos glóbulos rojos, ¿no? Para desarrollar y adquirir el lenguaje hay una poda neuronal. Tenemos neuronas en exceso que empiezan a morir si es que no encuentran señalización. Y a medida que maduramos tenemos menos neuronas, pero más organizadas, y etcétera, ¿no? Y el punto entonces de discernir la muerte como un proceso social en el que uno corta y dice definitivamente ya no contamos más con este ser viviente es una convención. Y la convención hasta ahora ha sido el perder todo tipo de información hasta el nivel metabólico, porque no hemos podido resucitar a gente que ha quedado sin función metabólica, ¿no? Sacamos a los pacientes que pierden el latido cardíaco y los reanimamos, pero más allá todavía no. La que sigue. Es la última, creo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, muy agradecido al doctor Chávez. Seguramente habrán algunas dudas, pero es interesante. No sé si podemos hacer un comentario, de repente un par de preguntas para todos los expositores, pero permítanme hacer un comentario. Le agradezco esto. Perdón. ¿Pasó? Si pueden los expositores pasar, por favor. Como dice el doctor Chávez, es una visión interesante, que es importante, que también tenemos que saber interpretar. Somos profesionales médicos o profesionales de enfermería o de la salud, que tenemos que conocer todos los puntos de vista y los extremos de la vida, tanto al inicio como al final en la muerte, siempre van a haber conflictos éticos y filosóficos en los cuales va a haber de alguna manera observaciones entendibles. Yo me atrevo a hacer a una son que como líderes en terapia intensiva, sí tenemos que ser prudentes en transmitir lo que realmente se necesita ser entendido por nosotros como profesionales, por la población, porque implica de todas maneras un impacto del que se interprete algunos aspectos que no podamos aclarar las dudas razonables que se puede entender. De tal manera de que el doctor Chávez se refería seguramente al artículo del 2023 que Ariel publicó. El concepto de muerte la evolución, como él dice, que tiene más de 50 años desde la primera protocolo de Harvard, han participado no solamente médicos, sino los historiadores, religiosos, artistas, incluso en algunas etapas de las comisiones. Y el objetivo es, en general, yo he participado en algún momento en el comité técnico de las terapias de trasplante en la institución, y lo que tenemos claro es que la ciencia es predecible, ¿no? Y el método científico, que es lo que se aplica, es lo que, de diferente forma, los que han evolucionado este concepto y aceptado en la mayoría de países del mundo, siguen de todas maneras consolidando este concepto. El artículo 2023 es parte de la última publicación del proyecto que es el diagnóstico de muerte encefálica con criterio neurológico, que hace un análisis de los criterios de muerte cerebral en los diferentes países del mundo y las variaciones que hay, perdón.
en la cual es entendible, como le decía, porque la muerte implica no solamente un concepto científico, sino tiene una implicancia social, cultural, religiosa, idiosincrática, y eso hay que entenderlo en cada sociedad. Yo se refería a la charla que dio la Sociedad de Medicina Intensiva, que siempre la prudencia con que uno, si bien hay protocolos que recomiendan estos países desarrollados, nosotros tenemos que, países nuestros en la que desarrollan las terapias terapéuticas, el objetivo es buscar consensos para incluir un aspecto que los médicos o algún otro filosófico abogado puede incluir, de tal manera que en la mayoría de países se busca consensos nacionales del concepto de muerte cerebral, en la cual participan los que deben hacer conceptos. Como yo hacía un análisis simplista de lo que mencionaba el doctor Chávez, de que esa persona que estuvo 14 años con diagnóstico de muerte cerebral, él mismo dice que el paciente de glúteo es que tiene reflejo de tronco y eso no cumple el criterio de muerte cerebral, porque muerte cerebral implica encéfalo y tronco. Si el glúteo respira, no tiene el concepto que ha sido de alguna manera este, un acuerdo de las sociedades científicas, tiene ese sentido, ¿no? Las investigaciones que se hacen es que no hay paciente que se ha aplicado al que sí debemos familiarizarnos. Estos ha cambiado ese diagnóstico, ¿no? Si bien la recomendación que cambios es porque es en la aplicación del protocolo, ¿no? Y eso es importante. Lo que mencionó del doctor Heredia, que sí no me parece muy prudente, es que esto mencione un criterio que el neurólogo, el médico pida un electroencéfalo o la prueba de atropina que nuestra ley dice, no es que nosotros la descartemos, es que si el médico pide, nosotros los que estamos en el tema técnico tenemos que aplicarla y debe ser aplicado. Lo que pasa es que en el mundo lo que se está de alguna manera difundiendo sustentados para hacer el diagnóstico clínico, pero si la familia, el médico de la familia, el médico tratante, el neurólogo solicita una prueba auxiliar, eso razonablemente como líder que tomamos decisión tenemos que hacerlo, no tenemos por qué negarnos, porque implica de todas maneras un aspecto familiar, social, religioso que tenemos que cumplir, si es que el objetivo es no entrar en conflicto, sino eso no tenemos por qué tener duda en sustentarlo, que hay reversibilidad en la lesión, ¿no? Seguramente hay algunas dudas que sería importante que las compartan. No sé si hay alguna pregunta, la tenemos del auditorio o del sistema para poder compartir con nuestros estimados expositores o alguna aclaración. Sí, sí, doctor. No, una aclaración, si dije deglutir, me equivoqué. O sea, lo que me refiero es que tenía absorción gastrointestinal, o sea que es una función integral, ¿no es cierto? Para digerir, que era la palabra, más que deglutir. Hay que tener todo, esto es un sistema integrado, ¿no? Para ponerlo en términos generales, aparato digestivo funciona como una integridad. Entonces el paciente tenía digestión. Eh, a ver, las guías terminan con lo siguiente, ¿no? Voy a leer SIC como está en el. Esta guía será el estándar mínimo aceptado en los Estados Unidos. Por tanto, los médicos coordinadores bajo responsabilidad con los administradores hospitalarios, con los equipos legales, con los eticistas, deberán actualizar las políticas hospitalarias del muerte encefálica conforme a esta guía. Te dice que la guía del 2011 y la guía del 2000, las dos previas deben ser eliminadas, ¿no? Eh, Cuando se pone en el acta de uniformidad de los Estados Unidos en el 81, se hace precisamente para que todos los estados adopten las mismas normas. Lo que cambian son formas de examen en algunos hospitales que ponen otras cuestiones. Es cierto que hay criterios de conciencia, especialmente cuando los judíos, que ahora están en boga, protestaban por estas determinaciones, se les dio a ellos la posibilidad de que no entraran dentro de los criterios de muerte encefálica. Y eso está escrito, ¿no?
Pero la discusión de estos casos están en todo caso, como dice el doctor, a niveles de comité. Están en la Comisión de los Estados Unidos de bioética, pero no están en el público. Entonces, déjenme hacer un experimento con ustedes. ¿Cuántos de ustedes aquí, si están en la situación de muerte encefálica, donarían sus órganos? Perfecto, ¿no es cierto? De todos ustedes, que no son muchos, ¿cuántos tienen en el DNI esa decisión? Perfecto. Dígame, ¿a cuántos de ustedes se les pidió o se les entrevistó, se les dijo qué tipo de muertes hay, en qué iba a estribar su decisión, qué consecuencias iba a tener, qué cosas iban a pasar para que ustedes den su consentimiento informado? A nadie, ¿no es cierto? Ya. Ustedes saben que un consentimiento informado, especialmente los que son médicos acá, tiene unas características. Debe ser claro, debe ser específico, debe ser exhaustivo, ¿no? Y exhaustivo significa que debo decir todo lo que va a pasar, incluso si es que tiene que ser una causa severa. Por ejemplo, si tengo un tratamiento que en pequeña cantidad produce eh, estado convulsivo, yo tengo que decir, sabe que las chances son mínimas, pero puede producir el estado convulsivo. Entonces tengo que ser claro, específico, exhaustivo, y tiene que ser en beneficio del informado. Y diciéndole al final que en cualquier momento puede revocar esa decisión. A ninguno de ustedes, ni antes ni ahora, y supongo que después, les van a decir, a la hora que sacan su carnet a los 18 años, toda esa situación. Simplemente dicen, pasa. Sí. A lo que voy es, la discusión no es social, no es pública. La discusión es, si es que hay, en foros, ¿no es cierto? Y eso le hace poco de favor, por eso es que tenemos el problema de que no tenemos mucha donación acá, y que los acápite de la guía es crear los comités para desacuerdos con las familias, ¿no? Y esos comités tienen que iniciar una conversación. Si es que autorizar que sea una evaluación de muerte encefálica o el test de apnea, ¿no? O si van a permitir que se les continúe cuando se niegan los órganos, el soporte de guía. Si se pone eso, dice que es un problema. Si no, no lo pongo en la guía. ¿No es cierto? Entonces se suscitan problemas. ¿Por qué? Porque en un tipo en que fallece encefálicamente, parece, una persona, el familiar tiene que enterarse de que hay una forma de muerte así, donar, que se le está solicitando que haga algo altruista y que si no lo hace se va a sentir mal. Y entonces hay que ser un verdadero artista para decirle y conseguir que done los órganos. Por eso es que hay comités de dar noticias, ¿cómo se llama? No, no, el término de dar buenas noticias, malas noticias. Hay expertos para eso, ¿no es cierto? Porque es claro, el problema se suscita en un momento de dolor, de lo que fuera, en que uno va a donar. Nikayama es un médico que estuvo precisamente rotando para ver y investigando acerca de las actitudes de las personas. Y él decía que él entraba a ver a los familiares después que le habían dicho que el paciente tenía muerte encefálica, ¿no? Y ellos habían quedado en que no se iba a donar. Y entonces que le iban a retirar el soporte artificial. Entonces Nikayama dice que su familia no se acercaban, todo eso. Se quitaba cierta gente es mm, fría, ¿no? Tienen cariño por eso. Les estoy contando, está publicado. Y le sorprendió a ese tipo de personas. Porque apenas se quitaban los soportes y el monitor estaba en cero, la gente lloraba, abrazaba a su familiar, lo tomaba de la mano, etcétera, etcétera.
Intuitivamente, en la mayoría hay la idea de la no reanimación, o sea, de la irreanimabilidad del paciente. Y es aún cuando emocionalmente se quiebra. Posteriormente dice que cuando veía la hora de la defunción, en los que no, precisamente no se notificaban todos los soportes. No se había diagnosticado la muerte encefálica. Porque los médicos también, por hablar en plural, tenemos esa sensación. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, pero o solamente aclarar aspectos importantes que comenta el doctor Chávez y que creo que en alguna reunión se comentó. Lamentablemente quienes dirigen estos programas no es gente la más técnica. Cuando estuvimos involucrados con el doctor Camacho, que es uno de los pioneros de la Procura, y en los países desarrollados el intensivista es el que forma parte profesional de estas áreas, en la cual trabajar cultura de donación es ir a las áreas de las otras instituciones involucradas, a los colegios, la iglesia. Acá nosotros íbamos a la René, donde hacen el DNI, a dar charlas, a capacitar, que den un informe adecuado. Todo eso cuando desactivaron las procuras hospitalarias y centralizaron todo eso, se desechó. En cada región nosotros hacíamos una mesa redonda que incluía médicos de salud, de el párroco, el médico legista, el de la policía y la sociedad. Y hacíamos un análisis local de la problemática, ¿no? Todo eso se desechó y que es importante eso, retomarlo en algún momento, ¿no? No sé si hay por la pregunta. Sí, Ah, en aras del tiempo se va a dar fin a la exposición, a la brillante exposición de los tres colegas. Sí, no hay sí, sí, preguntas. pero pueden mandar virtual y podemos contestar virtual. Yo creo que nuestro servicio, nuestro departamento puede seguir colaborando con los intensivistas, las enfermeras o la sociedad en temas que les interese, ¿no? De la opinión nuestra. Hay una pregunta directa, no sé si se puede. Jorge, levantó la mano, me parece. Muy buenas tardes a todos. Excelentes exponencias de los expositores. Tengo una pregunta para el doctor Castillo con respecto al tema de manitol con soluciones hipertónicas, que bueno, hizo una revisión bastante extensa, científica, al respecto. Lo que, como usted bien explicó, el manejo se maneja la presión intracraneal, ¿no? Ya sea con manitol o soluciones hipertónicas. No se maneja el edema. Sin embargo, me gustaría saber en lo que usted ha podido revisar si el tipo de edema, por ejemplo, el trivasogénico, citotóxico, podría influir en la elección entre estos dos, ¿no? Manitol versus soluciones hipertónicas. Gracias. Gracias, Alejandra, por la pregunta. Y sí, hay alguna, y no tanto por la elección, sino por el manejo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un edema intersticial, ¿no? Ahí habría que tener cuidado, porque muchas veces si yo le pongo este osmótico para disminuir, lo que voy a generar en realidad es que si yo no lo trabajo, lo manejo, porque el manejo ahí en realidad no es el edema intersticial, o sea, no tengo que ir y evacuarlo, poner un dedo para ayudar, ¿no? Porque lo que está hinchado como tal no es la masa encefálica, sino lo que está saliendo, ¿no? Ese tipo de cosas. En ese sentido es el tipo de manejo, no tanto, no hay una visión como tal de decir cuál es mejor en el edema citotóxico, en el edema vasogénico, no hay algo que diga así, es mejor. Pero si tenemos en cuenta el mecanismo fisiopatológico al final, no, o sea, aparentemente mejor resultados en el control de la solución sanguínea hipertónica. Pero recordemos que para el manejo del edema vasogénico como tal, también yo puedo hacer uso de los corticoides, ¿no? Entonces, ahí yo tengo diferentes formas vasogénico.
es el citotóxico, no tengo otra. Tengo que coger uno de los dos, dependiendo de cómo se puesto en especial. Es en realidad, hay que tener cuidado, ¿no? Si yo abuso con carne, Muy bien, si no hay más preguntas, damos por terminadas las exposiciones.